Hola, les saludamos desde La Habana, Cuba. Comienza Mundo 2020, su programa de análisis aquí en Cuba Visión Internacional. Los primeros 100 días de gestión del actual gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, su tercer periodo como mandatario de la nación, han pasado raudos y veloces en medio de importantes acontecimientos, no solo en la política doméstica, sino también en la exterior. Su gestión tuvo un inicio turbulento debido al intento de golpe de Estado y toma de los poderes públicos protagonizado por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, apenas una semana después de su toma de posesión. El suceso generó condiciones extremas de riesgo interno, pero también respaldo internacional que le brindó un significativo espaldarazo al liderazgo de Lula frente al intento golpista. Durante su discurso, tras cumplir esos primeros 100 días de mandato, Lula precisó: Brasil volvió a tener un gobierno en el que se mira al pueblo brasileño y se despierta temprano para cuidar de los que más lo necesitan, que en los últimos años fueron víctimas de la ausencia de gobierno en este país. Y añadió además: no se construye un país desarrollado sobre las ruinas del hambre, los ataques a la democracia, la falta de respeto a los derechos humanos y la desigualdad de renta, raza y género. Derrumbado el intento golpista, la administración de Lula centró su accionar precisamente en la reconstrucción y la unión del país a través del lanzamiento o relanzamiento de programas sociales para facilitar el acceso a la vivienda, salud y alimentación. 100 días aún son pocos para sentenciar a un gobierno, pero sí brinda un margen para valorar su arranque. Sobre los hechos más destacados de este gobierno de Lula en sus primeros 100 días, tanto a lo interno como en materia de política exterior, estaremos analizando hoy con Mirada 2020 con nuestro invitado para la ocasión, el licenciado Pavel Alemán, del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Acompáñenos. Bienvenido nuevamente, estimado Pavel Alemán, acá a Mundo 2020. Para comenzar, danos brevemente tu valoración sobre estos primeros 100 días que se cumplieron del mandato de Lula, tercera ocasión que está de jefe de Estado de Brasil, y particularmente en este inicio quiero que te refieras hacia lo interno. Más adelante vamos a abordar también cómo ha sido este periodo de inicio de su mandato desde el punto de vista del escenario internacional. ¿Crees que ha sido un momento difícil, complejo este arranque de Lula en esta tercera ocasión en que es jefe de Estado? Óyeme, te agradezco mucho primero la invitación para venir a hablar al espacio Mundo 2020. Existe una, creo que ya tradición de tomar, digamos, un primer acercamiento en cuanto a la eficiencia, ¿no?, del gobierno en cualquier país en los primeros 100 días de mandato. En el caso de Brasil, yo creo que lo primero que habría que anotar es que Lula recibe un país en una situación bastante compleja. Es un país muy fragmentado y polarizado desde el punto de vista político, con un empobrecimiento notable en la sociedad brasileña, en términos de indicadores macroeconómicos con impacto social. Además, recibe un país golpeado casi de manera sucesiva, primero por la pandemia de la COVID-19. Uno de los países que más sufrió en la pandemia. En efecto, y luego por los, valga la redundancia, efectos que ha tenido el conflicto que actualmente se libra en Europa entre Rusia y Ucrania, que de alguna manera también influye en otros escenarios geográficos. Pero además de eso, Lula recibe un país que no se le puede otorgar todo el crédito y la responsabilidad de la destrucción sistemática de buena parte del Estado brasileño a Bolsonaro. En honor a la verdad, todo este proceso empezó con Michel Temer, y ciertamente el Estado fue reduciendo su responsabilidad hacia sus ciudadanos. Michel Temer posterior a la destitución de Dilma Rousseff. Exacto, exacto. Entonces, recibe Lula y su gobierno ese país en esas condiciones. Sería bastante arriesgado pensar que en solamente los primeros 100 días de mandato
iban a suceder grandes transformaciones. De todas formas, yo creo que sí hay algunas cuestiones en las que el gobierno de Lula fue muy rápido a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto al freno del proceso de privatizaciones de activos del Estado que estaba sucediendo, yo diría que con una fluidez muy notable. En segundo lugar, el tema de la deforestación de la Amazonía. Ahí yo creo que hay otra cuestión que es muy relevante para Brasil, pero también para el resto de la humanidad, y además ha retomado un conjunto de políticas sociales que uno pudiera calificar de asistencialistas, pero que evidentemente ayudan a paliar un poco ese desequilibrio notable que se creó y que generó mucha más pobreza al interior de Brasil. Y que da un poco de esperanza también para ese mismo margen que tú dices que tenía. Claro, da esperanza, pero de momento ayuda a contener el deterioro que había en la sociedad brasileña. No a solucionar de manera inmediata. Correcto. Pavel, ¿por qué en su artículo Brasil Volvió, que fue publicado en el diario Correo Brasiliense, Lula escribió lo siguiente, y voy a citar: gobernar es atender las urgencias, al mismo tiempo que creamos las bases para un futuro mejor. En estos primeros 100 días priorizamos lo urgente, partiendo de lo necesario para hacer lo posible. ¿Por qué crees que hizo esa afirmación? Es que verdaderamente en las condiciones actuales sería muy difícil replantearse un ascenso de los indicadores económicos y sociales en Brasil sin antes no generar al menos el mínimo posible para que pueda sobre esa base entonces construir otro tipo de política pública. Entonces, ¿muy adecuada esa estrategia de Lula a tu juicio? Yo creo que era necesario. Yo creo que era necesario y además creo que era impostergable. Que era impostergable, sí. Porque realmente la situación que él ha recibido es bastante cruda, bastante difícil. Es muy complicada, de hecho todavía hay rezagos. Por ejemplo, una de las cosas que me parece muy acertada en esos primeros 100 días de gobierno fue precisamente cancelar un grupo de normas jurídicas que habían sido implementadas para facilitar la adquisición de armas por parte de los ciudadanos particulares. Es decir, a mí me parece que esto de alguna manera ayuda también a reducir los niveles de violencia que se estaban generando al interior de la sociedad brasileña. O sea, a tu juicio, las urgencias que él ha priorizado han sido correctas. Yo creo que sí. Hay otra frase importante dentro de su artículo, y te lo voy también a citar a ti y a nuestros televidentes para que me des tu valoración. Dice así Lula, escribió: en los 1.360 días venideros que voy a tener de mandato, o sea, de lo que le queda al menos en un mandato oficial, nos mantendremos firmes en la reconstrucción de un país más desarrollado, justo y soberano, con paz, armonía y oportunidades para todos. Brasil está de vuelta, sobre todo esa frase final. ¿Qué escenario te atreves entonces, Pavel, como analista, como estudioso del tema latinoamericano, a adelantarnos sobre lo que a tu juicio va a intentar seguir ejecutando y sobre todo centrar la atención del presidente Lula en materia doméstica? Vamos a dejar lo exterior para una segunda parte. Mira, de manera muy concreta, porque sería muy osado de mi parte ahora mismo avisorar ese futuro, pero de manera muy concreta, de lo que se trata es de cerrar las brechas de inequidad social que hay en el Brasil. Brasil se convirtió en una sociedad altamente polarizada en el sentido político. Y creo que una de las cuestiones que me parece que Lula ha resaltado es que su gobierno no es el gobierno solamente para aquellos que decidieron votar por él. Ha insistido en eso, que él es el presidente de todo el país. Pero no solamente porque sea el presidente de todo el Estado brasileño, sino porque las políticas públicas de su gobierno van a ir dirigidas a satisfacer las expectativas y necesidades de todos los ciudadanos del Brasil, no una parte de ellos. Bueno, un ejemplo de ello fue que una de las primeras situaciones que se le presentó y a las cuales le dio rápida atención a lo de la comunidad de del pueblo aborigen Yanomami, que tenían una situación muy complicada de salud debido a los problemas que le legó el anterior presidente Jair Bolsonaro, que al
favorecer a la minería ilegal, a los negocios privados en las áreas que otrora fueron de los pueblos indígenas. Uno de los problemas, al menos de los que se ha visorado ahora, es que el pueblo Yanomami ha tenido una grave situación de salud. No es solamente el tema de los pueblos originarios, que no es solo el pueblo Yanomami, sino además el problema aún sin resolver de aquellas personas que son del sector rural y que no tienen ningún tipo de propiedad sobre la tierra, aunque debieran tenerla porque son quienes la trabajan, y que muchos están relacionados, vinculados con el movimiento Sin Tierra. Pero es uno de tantísimos problemas que hay en Brasil. Brasil es una sociedad compleja, por sus dimensiones, por su historia. Y por la cantidad de población, por supuesto, también. Por su población, por la cantidad de diferencias que hay. Brasil es un país muy diverso. Muy diverso. Y yo creo que diverso en lo humano y diverso también en su mundo biológico natural. Y diverso en lo político. Es decir, cómo poner a toda esa diversidad que se expresa hoy en el legislativo brasileño en función de políticas públicas que reconozcan las expectativas y las necesidades del conjunto de la sociedad, que es muy diferente entre sí. Bueno, Pavel, tenemos también hoy que abordar todo lo concerniente a la política exterior, muy importante, y que en estos primeros 100 días ha tenido una actividad bastante amplia el presidente Lula. Entonces te propongo, vamos a una pausa y al regreso estaremos aquí de nuevo en Mundo 2020. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Seguimos acá en Mundo 2020. Luis Ignacio Lula da Silva no escogió al azar a China como punto de partida de su agenda internacional. Para muchos analistas resultaba previsible que una vez asentado en el Palacio de Planalto, el mandatario brasileño realizara su primera visita de Estado a su principal socio comercial desde hace más de una década. No fue un viaje protocolar más, todo lo contrario. Lula lo aprovechó para comenzar a sacudirse la rémora del dólar y acelerar el giro geopolítico contra la unipolaridad. Su intercambio directo con su homólogo chino Xi Jinping sirvió de catalizador para los cambios financieros que proponen las grandes economías emergentes como parte de su estrategia geopolítica, que sitúa a Brasil como una bisagra de esas potencias emergentes con América Latina. Ambos países acordaron comerciar en sus monedas nacionales e incluir a Brasil en el Cross Border Interbank Payment System, identificado con las siglas CIPS, un esquema paralelo al sistema SWIFT que monopoliza el intercambio comercial financiero internacional bajo la dictadura del dólar. Por tanto, quedó claro que Lula no fue solo en busca de consolidar inversiones y mercados bilaterales con China, sino desatarse del dólar y del sistema financiero occidental. Y lo más relevante, no intenta hacerlo en solitario, sino acompañado de las economías emergentes articuladas en el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un grupo al cual han solicitado su ingreso más de una decena de naciones, incluidos miembros de las mayores 20 economías del planeta, o sea, del G20, como Argentina y Arabia Saudita, u otros actores regionales muy importantes. A juzgar, ellos son Irán, Egipto, Argelia o Turquía. En fin, que el líder brasileño dio un paso firme en dirección a un verdadero giro geopolítico que acelera el debilitamiento de la unipolaridad iniciada hace poco más de 30 años. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Debajo en sus pantallas
Tienen nuestras direcciones en Facebook, YouTube y Twitter. Volvemos ahora con nuestro invitado, el profesor Pavel Alemán. No se vayan. Estamos de vuelta. Seguimos acá contigo, Pavel, y abordando el tema de los primeros 100 días de gobierno de Lula. Para una gran mayoría de analistas y de politólogos, el principal acto de este arranque de gestión de Lula lo constituye la decisión de comerciar con China, de fortalecer ese intercambio con su principal socio comercial en la moneda del gigante asiático, en el yuan. Algo que que confirmó una vez que realizó su primera visita de Estado allá al gigante asiático y que además significa una postura sin precedentes en América Latina. ¿Cómo valoras este hecho? ¿Podría acelerar esta confirmación de Lula de comerciar con su principal socio en la moneda de China? ¿Podría significar que acelera el debilitamiento del dólar como moneda hegemónica? ¿Podría abrir también una senda financiera para toda la región latinoamericana y caribeña? ¿Podría, no sé, constituir una agenda complementaria que catapulte la influencia de China en el resto de las naciones de América Latina y el Caribe de una manera irreversible? ¿Es un paso más hacia la multipolaridad? Ciertamente el dólar ha tenido una hegemonía en el sistema financiero internacional, en la economía y en el comercio por varias décadas. Eso ha generado, vamos a decir que, un nivel de vulnerabilidad y riesgo en las finanzas de cada uno de los países a partir de las decisiones de la Reserva Federal. Por otro lado, Estados Unidos ha utilizado precisamente la gran cantidad de dólares que emite y que muchos países tienen como parte importante de su cesta de finanzas internacionales para precisamente, digamos, vincularlas con su política de sanciones. Hay varios estados que han sido sancionados por Estados Unidos y precisamente uno de los temas más álgidos es el empleo del dólar a partir de esas sanciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una decisión inteligente por parte de Brasil, primero diversificar, como varias economías lo están haciendo en este momento, sus reservas internacionales. En lo fundamental haciendo énfasis en otras monedas como el renminbi, ¿no? el yuan. ¿Y puede tener repercusión hacia el resto de la comunidad latinoamericana y caribeña? Bueno, parece? Si tomamos en cuenta que Brasil tiene un peso específico, un protagonismo en las relaciones latinoamericanas y caribeñas, pudiera esto sí incidir de alguna manera, de forma indirecta. De todas maneras, todo esto también tiene que ver con el fortalecimiento de los BRICS como institución que acoge a un grupo de potencias ya establecidas o de potencias medias emergentes que están siendo reconocidas en ese carácter por estas potencias previamente establecidas y que son de alguna forma un contrapeso y un equilibrio a la presencia histórica de potencias en Europa o de Estados Unidos como potencia global. En el ámbito regional, durante estos primeros 100 días de gobierno de Lula, sobresalen sobre todo la reincorporación de Brasil a UNASUR, el acercamiento con el gobierno de Venezuela, que recuerda aquellas acciones agresivas del expresidente Bolsonaro contra Caracas y, por supuesto, que con la llegada de Lula se ha ido acercando nuevamente, restableciendo esas relaciones con Caracas. Visitó también Montevideo como parte del proceso de reimpulso al proyecto de Mercosur, que había sido muy debilitado por las fricciones entre los propios miembros de ese bloque económico. Y también asistió en Argentina a la cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y ha dicho que Brasil nuevamente va a reincorporarse activamente a estas acciones latinoamericanas. Danos tu valoración sobre esos pasos que ha dado Lula en su política hacia la región, ya propiamente nuestra región latinoamericana y caribeña, y las expectativas que se pueden tener hacia el resto de su mandato desde este punto de vista. Bueno, tuvimos unos años relativamente recientes donde primero la UNASUR casi desapareció como institución de integración regional. La CELAC había quedado en un estado de latencia
es decir, había quedado muy inactiva. Solamente con el ascenso de gobiernos que tienen una verdadera voluntad política de reimpulsar todos los procesos asociativos, que no solamente son de integración, son de cooperación, son de concertación política, es que ha sido posible, primero, devolverle vida a la CELAC y segundo, tratar de rescatar a la UNASUR, que fue, creo que de todas, la más golpeada. Brasil es un país muy importante en América Latina y el Caribe, tiene un gran peso específico, de conjunto, por supuesto, con el protagonismo que tiene ahora México, ¿no? La incorporación de Colombia, con un sentido muy positivo de los procesos regionales. Gracias a la llegada a la presidencia de Gustavo Petro. Gracias a que hay un gobierno como el de Gustavo Petro que quiere involucrarse de manera constructiva en la agenda regional. Y lógicamente en este punto el tema de Venezuela era un tema álgido, ¿no? Sobre todo a partir de aquella experiencia nefasta de lo que fue en algún momento el Grupo de Lima, que intentaron generar un aislamiento de Venezuela en la región. No se puede apoyar esas políticas de aislamiento de ningún Estado. Y el hecho entonces de que Lula inmediatamente que asumió se haya hecho rápidamente acciones de acercamiento con Caracas influye también en todo este proceso que nos explicas de recuperación de la cooperación, el apoyo y lo demás dentro de los propios países latinoamericanos. Y porque también lo que se está buscando es las vías para que las partes en conflicto puedan dialogar de manera, digamos, civilizada y resolver de manera pacífica. Aún en las diferencias. Aún en las diferencias. Correcto. Y bueno, a finales de marzo Brasil se negó a firmar, Pavel, una declaración en la Cumbre por la Democracia. Recuerda, la cumbre organizada por Estados Unidos, en la cual condenaba a Rusia por el conflicto con Ucrania. Antes incluso se había negado el propio Lula, a raíz de que él le visitaron determinados representantes europeos, a venderle armas a Ucrania. Y más reciente, durante una conferencia de prensa conjunta, hace apenas una semana, con su homólogo portugués Marcelo Rebelo de Sousa, volvió a criticar la postura, la implicación de Occidente en el conflicto ruso-ucraniano y aseveró que si no haces la paz, contribuye a la guerra. Ese es el elemento fundamental por el cual Lula esgrime que no está ni de un bando ni del otro, que él está del bando de la paz y que por tanto considera que si bien Rusia no debió iniciar, esto es lo que plantea Lula, no debió iniciar su operación militar en Ucrania, reiteró que Brasil no quiere elegir un bando. ¿Cómo valoras esta postura de Lula y qué significado tiene para el resto de Latinoamérica y el Caribe, que a través de la CELAC recuerda que enarbola el principio de región de paz? Mira, primero que todo, yo creo que hay que remarcar ahí que existe también una tradición en la diplomacia brasileña. Brasil logró solventar a finales del siglo XIX, inicios del XX, la mayor parte de los conflictos que tenía por límites fronterizos con diferentes estados o potencias incluso coloniales que todavía había en América Latina. Y lo hizo por la vía diplomática, lo hizo a través de la negociación, se mantuvo firme a sus principios. Esa escuela brasileña, que es la escuela fundada por Río Branco, cuyo nombre lleva todavía, ¿no?, su instituto diplomático, yo creo que desde ahí viene esa tradición. Ahora, en el anterior gobierno de Lula, recordarás que con respecto al tema de la reducción de las capacidades nucleares de Irán, de manera de que pudiera generar energía sin que esto fuera percibido como una amenaza por ningún Estado, Brasil tuvo una iniciativa de conjunto con Turquía. Quiere decir esto que en la política exterior brasileña, como parte precisamente de esa proyección de poder y de capacidad que debe tener una potencia importante en el escenario global, ellos están proyectando opciones de solución por la vía diplomática de los conflictos.
En este momento, la guerra en curso que se libra en Europa entre Ucrania y Rusia tiene impactos muy negativos hacia todos los escenarios geográficos. Impactos en el comercio, impactos en el sector de la energía, en lo fundamental. Eso contribuye también a los procesos inflacionarios que hay y no les sirve a nadie, no les es útil a nadie. Brasil yo creo que está intentando precisamente colocarse en una posición neutra que le permita tener entonces credibilidad como negociador ante las dos partes enfrentadas en el conflicto. Y creo que eso es lo que marca la diferencia entre Brasil y otros estados, por ejemplo, que han optado por apoyar a una de las partes, en este caso Ucrania, como es el caso de los estados europeos o el caso de Estados Unidos. Me quedo con esa última frase tuya, que el trabajo de Lula está encaminado a conseguir esa credibilidad necesaria para seguir siendo líder, no solo de nuestra región, sino como potencia emergente del planeta. Muchas gracias, Pavel, por haber accedido a nosotros acá hoy en Mundo 2020. Los esperamos entonces, amigos, en una próxima entrega aquí en Cuba Visión Internacional.